Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de cerrar una semana, empezar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana pues conmemoramos el 181 aniversario de nuestra independencia y con ese motivo pues se produjo el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. ¿Por qué es importante que los países se detengan ante sus fechas históricas, que siempre se reflexione sobre esas fechas, que nunca sean pasadas por alto? Porque nos da una visión que nos orienta en nuestras actuaciones. Es decir, vivimos en la presente generación, pero la presente generación no es un caso aislado. Nosotros somos parte de una historia. Esa historia debe acompañarnos siempre en nuestras decisiones. Decía Edmund Burke, que es el pensador, digamos, más importante, se le considera como el padre del pensamiento conservador, que en todas las actuaciones de los individuos deben estar presentes sus muertos, deben estar presentes sus vivos y deben estar presentes los que no han nacido. Es decir, debemos siempre actuar en función de los que nos orienta el pasado, de los que nos pauta el presente, pero pensando también en las futuras generaciones, sobre todo cuando se actúa desde la vida pública. Entonces, por eso es que estas conmemoraciones tienen que ser siempre importantizadas. En nuestro caso, se trata del 181 aniversario de nuestra independencia, que después de 22 años de ocupación haitiana. Y eso también marca nuestra historia de manera diferente a la de otros países hispanoamericanos. La independencia de la mayor parte de los países hispanoamericanos fue de España. Nosotros tuvimos una independencia efímera, que esa fue de España, pero nuestra independencia fue de Haití. Y entonces eso siempre nos ha marcado y de una manera muy distinta. Desde luego tenemos también la marca única de compartir dos estados distintos en una isla. Eso no ocurre en ninguna otra isla del mundo. En varias islas hay varios estados, pero esos estados no tienen sus asientos allá, sino que esos estados tienen una parte de su vida ahí, o tienen una extensión territorial ahí, pero no están asentados exactamente como lo estamos Haití y República Dominicana, en una isla y con tantas diferencias de toda naturaleza. Entonces, señores, bueno, nosotros vamos a hacer una primera pausa y después entonces vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas que mayor impacto alcanzaron esta semana. Adelante. Y de manera especial, quiero referirme al monumento natural Cuevas de Borbón, mejor conocido como las Cuevas del Pomier. Desde el siglo XIX, este sitio ha sido una referencia arqueológica fundamental en nuestra región. Y en 1969 se le otorgó protección mediante la Ley 492. No obstante,
Durante décadas, la práctica de la minería no metálica en la zona ha generado conflictos constantes entre las autoridades, las comunidades y las empresas operantes. En el 2002, con la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, las cuevas de Pomier fueron integradas al CINAP y declaradas Monumento Natural en la categoría 3. Esta legislación estableció claramente que la zona está destinada exclusivamente a la investigación científica, la educación, la recreación, el ecoturismo y otros usos públicos, dejando en claro que la minería no es una actividad permitida. 23 años después, tanto las operaciones minerales legales como ilegales continúan afectando el núcleo y la zona de amortiguamiento del monumento natural. Hoy nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de rescatar ese patrimonio que nos pertenece a todos los dominicanos y no vamos a esperar más. Para lograrlo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emitido una resolución que ordena la detención inmediata de la extracción minera en la zona núcleo y sus áreas de amortiguamiento. Además, se ha solicitado la colaboración de las universidades UAS, INTEC, Pucamaima, para diseñar con la mayor celeridad un plan de remediación. Y le di instrucciones al Ministerio de Defensa para que el Ejército interviniese en la zona garantizando la seguridad y la protección de ese valioso patrimonio, cosa que hicieron en el día de ayer. Asimismo, he encomendado a los Ministerios de Medio Ambiente, Cultura y Turismo, a Ejejita, Propep y a Supérate, la ejecución inmediata de un plan de acción orientado a transformar las cuevas del Pomier en la capital prehistórica del Caribe. Este plan incluirá a las familias que han dependido de la minería artesanal, asegurando que sus medios de vida no se vean afectados durante la transición. Finalmente, una vez culminados estos trabajos, solicitaremos a la UNESCO que las cuevas de Pomier sean declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, reafirmando así su valor incalculable para nuestra identidad y para nuestra historia. Bueno, las noticias, digamos, más importantes de esta semana fue la resolución de incremento salarial que se logró en el Comité Nacional de Salario. El presidente había planteado en la semanal que el aumento salarial del sector privado no debería ser menor al 20%. Evidentemente que el gobierno estaba interesado en tener esta información, en tener esta noticia que también formó parte del discurso del presidente en su rendición de cuentas. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente: estamos hablando en titulares de un aumento salarial del 20% para los no sectorizados. Los no sectorizados somos la inmensa mayoría, porque cuando se está hablando de sectorizados, se está hablando de la gente de zona franca, ese es un sector, se está hablando de turismo, ese es un sector, se está hablando de bares y restaurantes, ese es otro sector, o se está hablando de la agricultura, esos son sectores. Ahora, la mayor parte de los trabajadores pertenecen al renglón que se llama no sectorizado. En ese renglón es que tenemos el titular del aumento de un 20%, pero para que la gente no se haga muchas ilusiones, que escuche bien, que lea bien los detalles, porque ese 20% es un 12% a partir del 1 de abril. Es decir, este año usted puede contar a partir de abril con un aumento de un 12%,
para este año 2025. A ese aumento de un 12% para este 2025, en febrero del 2026 se le añade otro 8% y eso es lo que totaliza un 20%. Vamos a ver cómo quedan las distintas empresas en la categoría del salario mínimo para el 2025. En el 2025, las empresas grandes pues tendrán un salario mínimo que va a ascender, actualmente es de 24.990 pesos, pero va a ser de 29.988 pesos. Las empresas medianas tienen un salario actualmente de 22.908 pesos. Va a ser 27.489.6. Las empresas pequeñas que tienen un salario mínimo de 16.886 pesos aplicarán a un aumento de 15.000 de 1.535. Le pondrán adicional. La microempresa del 20% del salario mínimo subirá de 14.161 a 16.993.20. Entonces, señores, además de este tema, que fue el más trascendente de la semana, ¿qué otros temas impactaron esta semana en la que se escogió a la procuradora Jenny Berenice? Pero eso ocurrió el pasado viernes. Lo que ocurrió esta semana fue que se juramentó. Adelante. A partir del 1 de abril de 2025, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado comenzarán a tener reflejados el aumento aprobado en el Comité Nacional de Salarios, un aumento firmado por las tres partes. Gana el país porque los trabajadores van a tener mayor capacidad de compra y van a comprar también los comercios, las empresas, y eso dinamiza también la economía, indicó el presidente Luis Abinader al encabezar el acto donde fue anunciado el aumento salarial de un 20% fraccionado, 12% en abril de este año y un 8% en febrero de 2026. Cerca de 2 millones de trabajadores serán beneficiados con este aumento salarial. Se informó que para las grandes empresas, con un aumento del 12%, el salario mínimo ascendería de 24.990 pesos a 27.988.80 pesos y con la aplicación del 8% para completar el 20%, los salarios serían de 29.988 pesos mensuales en 2026, mientras para las empresas medianas, con un aumento del 12%, los empleados pasarán de un salario mínimo de 22.908 pesos a 25.656.96 pesos y al completar lo aprobado en febrero de 2026 será de 27.489.6 pesos. En tanto, las empresas pequeñas pasarán de 15.351 a 17.193.12 pesos con el 12% a partir de abril. Al completar con el 8%, los empleados devengarán 18.421.20 pesos en 2026. Con un aumento del 12%, el salario mínimo subirá de 14.161 a 15.860.32 en las microempresas y al aplicar el 8% en febrero del próximo año se ubicará en 16.993.20 pesos. Adicionalmente, para los vigilantes privados, el salario aumentará de 20.527.50 a 22.990.80 pesos y en febrero de 2026 devengarán 24.633 pesos mensuales con el 20% de aumento. Y para los trabajadores del campo, el salario diario subirá a 656.40 pesos y en febrero cobrarán 714 pesos por una jornada de 10 horas en lugar de los 595 pesos actuales.
Jenny Berenice Reynoso tendrá sobre sus hombros comandar la lucha contra la corrupción y el crimen en el país luego de que fuera escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura como la sucesora de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República tras ser propuesta por el presidente Luis Abinader. Con 44 años de edad y 2 décadas en el Ministerio Público, ha estado al frente de investigaciones y procesos judiciales de gran impacto, corrupción, fraudes, trata de personas y narcotráfico. En su más reciente posición, que aún ostenta como directora de persecución, lideró los casos de supuesta corrupción administrativa más escandalosos que ha tenido el país, logrando imposiciones de prisión preventiva a políticos y figuras de renombre. La elección de Jenny Berenice Reynoso como nueva Procuradora General de la República ha generado diversas reacciones en los sectores judiciales, religiosos y sociales del país. Entre quienes han manifestado su apoyo se encuentra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, quien felicitó a Reynoso y destacó su trayectoria. Por otro lado, el obispo Jesús Castro Marte también valoró la designación como un reconocimiento al esfuerzo de Reynoso y al papel de la mujer en la justicia dominicana. Asimismo, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, ha expresado una valoración positiva sobre su designación, destacando su trayectoria intachable dentro del Ministerio Público debido a sus más de 20 años de experiencia y su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia en el país. En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD, doctor Trajano Vidal Potentini, saludó y felicitó la designación unánime de la magistrada. Este hito histórico marca un paso significativo en el fortalecimiento del sistema judicial dominicano, el cual ha sido recibido con entusiasmo por el gremio de los abogados, que ven Reynoso una figura emblemática de la lucha por la transparencia, la justicia y la modernización del Ministerio Público. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación presentada en contra de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el juicio de fondo en contra del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y demás imputados en el caso Medusa. El tribunal, presidido por el magistrado Luis Omar Jiménez, tomó la decisión tras acoger la recusación presentada por el imputado Jean Alain Rodríguez, la sociedad comercial Yurinvest Abogados SRL e Inversiones Cavalieri SRL a través de sus abogados. El Tribunal de Alzada quitó el caso a los jueces Keila Santana Pérez, quien preside el tribunal, y que integran además Elías Santini Pereira y Arisleida Méndez Batista, y los remitió a la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que, conforme a un sorteo aleatorio, asigne el proceso a otro tribunal colegiado. La Corte coincide con algunos de los planteamientos hechos por los imputados recusantes a través de sus defensas técnicas contra los jueces recusados, los cuales podrían poner en tela de juicio y en riesgo innecesario la imparcialidad con que los juzgadores han de dirigir el proceso en el que se encuentran inmersos los recusantes. Los jueces sostienen además que del análisis de la glosa y del contenido de los audios remitidos a esta alzada, toman singular connotación algunos hechos relatados por los recusantes como causales que pueden dar lugar a que sea acogida la recusación hecha contra los juzgadores del Cuarto Tribunal Colegiado. El pasado jueves 27, República Dominicana celebró el 181 aniversario de su independencia nacional, una de las efemérides más trascendentales del país. En 1844, los patriotas dominicanos, liderados por Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, entre otros, proclamaron la separación de Haití, que gobernaba toda la isla la española desde 1822. Como es tradición, el presidente rindió cuentas a la nación sobre su último año de gestión mediante un discurso en el Salón de la Asamblea Nacional. Además, en todo el país se realizaron actos conmemorativos en honor a los padres de la patria, destacando la importancia de este día en la historia dominicana. La Trinitaria fue creada por Duarte en el año 1838 y fueron sus integrantes originales Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González, Félix María Ruiz, Felipe Alfao, Jacinto de la Concha, José María Serra y Pedro Alejandrino Pina. Al trabucazo disparado por Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844, siguió una intensa lucha de los revolucionarios dominicanos hasta derrocar al gobierno haitiano y obligar a sus tropas a marcharse de la parte oriental de la isla.
El presidente Luis Abinader atribuyó el reciente aumento en la tasa del dólar a fluctuaciones en los mercados internacionales, aunque aseguró que la economía dominicana se mantiene estable gracias a los flujos de divisas provenientes del turismo y la inversión extranjera. Durante su participación en la semanal con la prensa, el mandatario explicó que en los últimos 4 años la devaluación del peso dominicano ha sido la menor en 2 décadas, con un acumulado de apenas un 5%. Actualmente enfrentamos una devaluación de aproximadamente un 1,7%, pero esta será controlada por la abundante cantidad de dólares en el mercado, producto de la fortaleza del sector turístico y de las inversiones, afirmó Abinader. Las declaraciones del jefe de Estado se realizaron en momentos en que entidades financieras y agentes de cambio han limitado la venta de dólares al público por una sobredemanda propia de la economía tras el alto gasto de las festividades de diciembre y enero. Los límites para la venta de la moneda extranjera varían según la entidad. Algunas permiten un máximo de $1,000 por cliente por día, mientras que otras autorizan transacciones de hasta $5,000, dependiendo de la disponibilidad. Para este 2025 se anticipó que el cambio se realizaría a un promedio de 63,11 pesos por cada dólar, con una depreciación interanual del 5,5%. Con motivo del 181 aniversario de la Independencia Nacional, la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió un mensaje en el que destacó los desafíos que aún enfrenta la República Dominicana. A través de su carta pastoral titulada Fortalecer la Esperanza, un llamado a la fe y la solidaridad, la Conferencia del Episcopado Dominicano denunció que uno de los principales retos que aún aquejan a los dominicanos es el sistema de salud. Entre los problemas mencionados están la falta de recursos humanos y económicos, así como la deficiencia en las infraestructuras. No se percibe con claridad una política pública que aborde la gestión del sistema de salud, especialmente en áreas como la salud mental, las dificultades que enfrentan los usuarios con las administradoras de riesgos de salud ARS y las prestadoras de servicios de salud PSS, señalaron los obispos. Asimismo, se unieron al anhelo del pueblo dominicano de vivir en un entorno seguro y pidieron que se concrete la reforma policial ya iniciada. Con respecto a los inmigrantes, los obispos afirmaron que este tema no debe seguir siendo una moneda de cambio en función de los vaivenes políticos, sino que debe abordarse con seriedad, tomando en cuenta la realidad actual y el impacto del fenómeno de la movilidad humana. Invitaron a las autoridades a cumplir su función respetando la dignidad humana. Finalmente, expresaron su conciencia sobre la amplia brecha existente entre ricos y pobres en el país. La salud del Papa Francisco no ha dejado de preocupar desde que fue ingresado al Hospital Gemelli de Roma hace 13 días, razón por la cual el Vaticano ha estado brindando información de manera diaria sobre su estado. Según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede a través de un comunicado, los médicos han realizado una tomografía computarizada a Francisco para evaluar la evolución de la neumonía bilateral. No obstante, sus condiciones clínicas continúan siendo críticas, continúa recibiendo oxígeno, aunque la insuficiencia renal leve registrada el pasado domingo no es motivo de preocupación. También el Vaticano informó en el mismo comunicado que el estado clínico del Santo Padre sigue siendo crítico pero estable y que tampoco se han producido episodios respiratorios agudos. Además, indican que los parámetros hemodinámicos continúan estables, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. La Organización Mundial de la Salud, OMS, lanzó una advertencia sobre la alarmante propagación del sarampión a nivel global, con un reporte de más de 306,000 casos el año pasado, marcando un incremento del 79%. Ante esta situación, la organización insta a una mayor campaña de vacunación. Los últimos datos disponibles correspondientes a febrero de 2024 revelan que el año 2023 cerró con 306,291 casos notificados de sarampión, en contraste con los 171,156 casos registrados en 2022. Este aumento se atribuye a la disminución de la cobertura vacunal durante los años de la pandemia de COVID-19, lo que ha facilitado el recrudecimiento de esta enfermedad viral altamente contagiosa. El sarampión, que se transmite por el aire, puede provocar complicaciones graves e incluso mortales. La organización subraya que para prevenir el sarampión es necesario que el 95% de los niños reciban 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, la cobertura vacunal actual se sitúa en el 83%, sin lograr recuperar el nivel del 86% alcanzado en 2019. En tanto, una persona en el oeste de Texas que fue hospitalizada con sarampión ha fallecido, la primera muerte en un brote que comenzó a fines del mes pasado. El brote de sarampión en el oeste de Texas alcanzó los 124 casos en 9 condados, informó el Departamento de Salud del Estado, y hay 18 personas hospitalizadas, mientras en República Dominicana se alertó sobre el alto riesgo que tiene el país de registrar casos de sarampión
en su territorio debido al alto flujo de turistas y la alta migración que tiene, por lo que llaman a las autoridades a estar alertas, ya que se trata de un virus altamente contagioso. La guerra en Ucrania cumple 3 años desde la invasión por parte de Rusia, un conflicto que ha transformado profundamente la región y sigue sacudiendo el tablero geopolítico. Miles de muertes, masiva destrucción y desplazamiento forzado. Esta invasión es un conflicto bélico que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una ofensiva militar a gran escala contra Ucrania. Es la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido consecuencias devastadoras en términos de víctimas humanas, desplazamientos forzados y daños a la infraestructura. Hay cerca de 7 millones de refugiados, la mayoría en países europeos, y 4.200.000 desplazados internos que huyen de un conflicto que ha dejado por el momento más de 12.600 civiles muertos, cerca de 700 menores y más de 29.300 heridos, según datos de la ONU. En ese mismo orden, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó esta semana a la Casa Blanca en un intento por poner a Donald Trump del lado europeo, en especial en sus anunciadas conversaciones con Rusia para el fin de la guerra en Ucrania. El mandatario francés mantiene la postura europea de que garantizar el respeto de las fronteras y de la seguridad en Ucrania es una cuestión existencial y que la paz no puede lograrse a costa de una rendición de Kiev. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Macron alertó a Trump sobre los peligros de negociar con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, propuso una fuerza de paz europea en Ucrania y coincidió con el mandatario estadounidense en la necesidad de un alto el fuego verificable como primer paso hacia la paz. Finalmente, con una participación récord del 83.5%, la más alta desde 1990, los alemanes votaron en comicios parlamentarios anticipados el 23 de febrero. Las elecciones se convocaron tras el colapso a finales de 2024 del gobierno de coalición a tres bandas, formado por los socialdemócratas, los verdes y el Partido Liberal Demócrata. El bloque conservador, liderado por Friedrich Merz, ha ganado las elecciones legislativas alemanas con el 28.5% de los votos, al completarse el recuento preliminar de 296 de los 299 distritos electorales, mientras que la ultraderechista Alternativa para Alemania se sitúa como segunda fuerza, tal y como pronosticaban los sondeos. La AfD ha logrado con su candidata Alice Weidel el 20.9%, un resultado histórico con el que duplica sus cifras de 2021, cuando consiguió el 10.4%, pero los conservadores de la Unión Democristiana y la Unión Social Cristiana excluyen una coalición con ella en virtud del conocido como cordón sanitario. Los socialdemócratas del canciller saliente Olaf Scholz se han desplomado al 16.4%, el peor resultado desde 1890, mientras que los verdes, actuales socios de gobierno, lograron el 11.6%. Aunque la CDU-CSU ha obtenido la mayor proporción de votos, no tiene mayoría absoluta. Tendrá que formar una coalición con otro partido para asegurarse 316 escaños en el Bundestag y formar el próximo gobierno. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Lamentablemente, esta misión no ha podido trasladar la cantidad de miembros necesarias para la pacificación debido a que no ha recibido el apoyo requerido. Desgraciadamente hoy, la situación de seguridad en Haití continúa deteriorándose y las bandas criminales siguen avanzando en el control del territorio en todo Puerto Príncipe y la parte sur de ese país, cometiendo actos de barbarie, al punto de que solo el año pasado fueron asesinadas más de 5.000 personas. Observando un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional sobre esta tragedia, y después de análisis y reuniones con los organismos de seguridad nacional de la República Dominicana, en el día de ayer firmé un decreto que declara como organizaciones terroristas a las bandas criminales haitianas. Esto significa cualquier persona perteneciente a estas bandas que ingrese en territorio dominicano será perseguida, apresada y juzgada bajo las leyes antiterroristas de nuestro país. Y nuestras fuerzas de seguridad están advertidas para actuar con toda la severidad en estos casos. No habrá tolerancia ni consideración alguna contra quienes atenten contra la seguridad y la paz del pueblo dominicano.
Bien, señores, hablemos del discurso del presidente Abinader, su discurso de rendición de cuentas. Estuve, presente en la Asamblea Nacional, escuchando el discurso en el Salón de la Asamblea Nacional, escuchando el discurso del presidente Abinader. Y voy a citar los cuatro puntos que me motivaron a hacer anotaciones. El primero fue el anuncio que hizo el presidente de que quiere que los dominicanos alcancemos una renta per cápita de $15,000 anuales. Nuestra renta per cápita debe andar por los $11,000 anuales. Él quiere que el país, que los dominicanos elevemos nuestros ingresos per cápita sobre los $15,000. Esto es una meta que él anuncia, digamos, hacia varios años, pero que logremos eso. Entonces, el segundo tema del que me llamó la atención fue su planteamiento de que las exportaciones han vivido en estos 4 años los mejores de su historia, que nunca las exportaciones habían tenido el comportamiento actual. Voy a profundizar sobre ese tema para ver si estamos ante un crecimiento de las exportaciones o si estamos ante una elevación de los precios del oro. Y por tanto, el valor de nuestras exportaciones se ha incrementado por el incremento del oro, no necesariamente porque estemos exportando más. Tengo pendiente la verificación de ese dato, de irme al discurso, volver a buscar los detalles que ofreció el presidente Abinader para poder establecer una conclusión más precisa con relación a eso. Pero él dice que los últimos 4 años han sido los mejores de toda la historia del país en materia de exportaciones. Vamos a ver qué otro elemento subrayamos. Bueno, el anuncio en términos concretos, digamos más firme de este discurso, fue el de la detención inmediata de las operaciones mineras en las cuevas del Pomier, que ahí hay 4 empresas que estaban haciendo extracciones, estaban autorizadas a hacer extracciones en el entorno de las cuevas del Pomier, causaron daños muy graves a esta reserva ecológica. El presidente ordenó la detención de toda labor extractiva ahí en el entorno de las cuevas del Pomier, dispuso la militarización para evitar que continúen esas operaciones y anunció con la colaboración de varias universidades un plan de remediación del daño causado a las cuevas del Pomier, pero ya no se van a continuar las operaciones que estaban acabando con esa reserva que son las cuevas del Pomier. Para mí, este fue el anuncio más importante del discurso del presidente Abinader. Él anunció también, para mí esto fue una parte más emotiva, que se declaraban como terroristas las bandas criminales, las gangas criminales haitianas, que la penetración de cualquiera de esos individuos a la República Dominicana, pues recibiría el tratamiento que mandan o que disponen las leyes
de antiterrorismo. Entonces, eso pues es un anuncio porque se supone que cualquiera de estos individuos que penetra el territorio dominicano, que son altamente peligrosos, deben ser confrontados como tales. Nosotros no podemos permitir que esos individuos instalen células aquí en nuestro territorio, o que usen nuestro territorio para nada. Me gustó cuando el presidente explicó, que mucha gente no entiende eso, que lo del gasto militar no es un gasto, no es una cosa innecesaria, es una inversión. Y esa inversión es garantía de seguridad para la República Dominicana, que tiene frontera con un país que está sumido totalmente en el caos, en manos de grupos criminales. Entonces esa frontera nuestra tiene que estar cada vez más protegida. Él habló de la culminación de los trabajos de la valla fronteriza, cómo ha beneficiado a los ganaderos, por ejemplo, a los ganaderos de Dajabón, que eran muy perjudicados con el robo de su ganado. Y entonces justificó la inversión que se hace en nuestras Fuerzas Armadas. Esa yo creo que es una inversión que hay que apoyarla, entonces, bueno, como es natural, estos discursos generan muchos comentarios. Los opositores de inmediato respondieron el mismo jueves, respondieron al discurso del presidente Abinader. Lo hizo el doctor Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos, de manera formal, convocaron rueda de prensa para referirse al discurso del presidente Abinader. Él reiteró lo que él entiende que ha sido su mayor aporte, que es el blindaje de la Constitución, para impedir que alguien quiera modificarla para perpetuarse en el poder, que la cuestión esta del Ministerio Público independiente y su compromiso con la transparencia. Nosotros, durante el transcurso del programa, hemos estado colocando fragmentos de lo que para nosotros fueron, digamos, los momentos estelares del discurso del presidente Luis Abinader. Señores, vamos a una pausa para retornar con las 3 preguntas que se las formulamos esta semana al doctor Manuel Sierra. Adelante. Una adecuada gobernanza y transparencia, creamos en agosto del 2024 la empresa minera dominicana Emidon, una empresa propiedad del pueblo dominicano, 100% estatal, concebida para garantizar que la extracción y procesamiento de estos minerales se realice con el mayor grado de eficiencia y transparencia y cuyos beneficios los reciba únicamente el pueblo dominicano. El potencial económico de las tierras raras dependerá de su composición y pureza. Su valor en el mercado global es altamente competitivo y puede oscilar, dependiendo de los 17 tipos de tierras raras, entre los 50 y los $750 por kilogramo. Si las evaluaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales confirman su viabilidad, puedo asegurarles que la explotación de estos minerales se traducirá en una fuente de progreso para todos los dominicanos.
¿Qué opina de la nueva metodología de escogencia del Procurador General de la República? ¿Hay mayor garantía de independencia en sus actuaciones o la escogencia sigue dependiendo de la voluntad del presidente de la República? Al final sigue siendo lo mismo. La nueva escogencia lo único que hizo fue, digamos, extender un poco más la responsabilidad que antes tenía el presidente de la República. Antes lo elegía directamente el presidente de la República y ahora, desde mi óptica, ha buscado cinco personas que puede decirse 5 cómplices más para al final del día terminar haciendo la misma cosa. Procurador que en todas las partes del mundo es el brazo armado del Poder Ejecutivo. De manera que las garantías están en la persona, no están ni siquiera en la escogencia. La persona es la que tiene que ser objetiva, imparcial. Lo de imparcial no, el procurador nunca será imparcial, pero por lo menos independiente. De manera que yo entiendo que será el mismo diablo, como decía una vez un refrán en la época de Trujillo. ¿Cómo evalúa la escogencia de Jenny Berenice Reynoso como Procuradora General? ¿Actuará con mayor moderación y sujeción al debido proceso que en sus años como fiscal o Procuradora Adjunta Anticorrupción? Mira, yo creo que por el comportamiento de sus hechos, que es lo que hay que evaluar de la persona. O sea, no los discursos, evaluemos los hechos, las actuaciones. El debido proceso en su gestión a mí me parece que no han gozado de la mayor garantía. Han estado un poco de vacaciones. Ojalá, ahora que tiene mucho más responsabilidad, porque un Procurador General de la República no es solamente persecución de casos de corrupción. El Procurador General de la República es un funcionario del Estado que representa inclusive al que viola los propios derechos de los demás o los derechos que instituye socialmente, valga la redundancia, la sociedad. De manera que el histórico está ahí. Yo creo que las garantías en su gestión en mayor proporción han andado un poco de vacaciones. ¿Se atenderán las denuncias de corrupción que se han producido en la actual administración o el énfasis continuará en los exfuncionarios de la administración del presidente Danilo Medina? Mira, yo creo que estratégicamente la actual Procuradora General de la República va a atender las denuncias de corrupción, porque, lógicamente, eso es un comodín para que en los próximos 2 años a ella se le pueda volver a escoger, porque lógicamente tendrá en sus manos los expedientes que se han generado en esta nueva administración y los expedientes que ella arrastra de las administraciones, digamos, pasadas. Ella va a buscar una especie como de punto de equilibrio agregando elementos nuevos, procesos nuevos de esta gestión y los procesos que se arrastraba y posiblemente uno que otro proceso nuevo de las gestiones anteriores. Ella va a tratar de buscar el discurso de la legitimidad social, pero ojalá, y quiera Dios que los atienda, y ojalá que extienda eso a otros funcionarios del Estado que están también llamados a perseguir la corrupción y que ahora yo estoy viendo que están incurriendo inclusive en la comisión de un delito que se llama el de omisión, viendo las cosas y las dejo pasar, o viendo las cosas y volteo la cara para no asumir la responsabilidad. Pero ojalá, y quiera Dios, que ella asuma de manera equilibrada todos los procesos, porque finalmente en un proceso lo que se busca es la verdad. Los procesos no son para castigar, digamos, por rencor, por resentimiento, no, los procesos son para buscar la verdad, por encima de los intereses personales, por encima de las enquinas particulares. Hay que buscar la verdad en los procesos, no importa de quién se trate. Y yo creo que ella, con la finalidad de legitimarse en la historia, va a atender
todos los procesos y tiene que atenderlo, no es un asunto de voluntad, es que la ley, la Constitución y la ley orgánica así lo establecen. Bueno, la rendición de cuentas del presidente Abinader contó con la participación de una figura internacional de mucho prestigio, el ex primer ministro inglés Tony Blair. Tuvo pues en esta rendición de cuentas del presidente Abinader, escuchando su discurso. Para él se habilitó una traducción especial y él lucía muy motivado, y el presidente también le tributó muy buena acogida. Parece que hay buena relación entre ellos. Tony Blair encabeza una fundación que trabaja por el fortalecimiento de la democracia y parece que tiene algún nivel de colaboración con el presidente Abinader. Señores, buenas noches.